Bien, en este ejemplo lo que estudiamos fueron dos enzimas, que una se llama sialidasa y la otra se llama transialidasa. Ambas enzimas están presentes en parásitos. En particular, la que se llama transialidasa, que acá la vamos a llamar TCTS, porque es de Trypanosoma cruzi. Es la transialidasa de Trypanosoma cruzi, que es el parásito que es causante de el mal de Chagas, que muchísimas, un número enorme de investigaciones en Argentina están este, dedicadas a estudiar el mal de Chagas porque es una enfermedad endémica que afecta sobre todo a las provincias del centro y del norte, que es una enfermedad de gente pobre, entonces nadie, si no es, digamos, las empresas farmacéuticas no le dedican mucha atención, no garpa tanto como el COVID, podríamos decir, o el HIV, entonces es una enfermedad un poco olvidada, pero para el CONICET, por ejemplo, no. Hay un montón de investigaciones en el CONICET que se ocupan de la transialidasa de Trypanosoma cruzi. La otra enzima, que la llamamos TRSA, es la sialidasa de Trypanosoma rangeli, o rangeli, no sé cómo se dice, y ambas enzimas tienen una similitud del 70%, lo cual es un número altísimo, o sea, son muy, pero muy similares. Hay a veces una misma enzima en distintos organismos que difieren, o sea, tienen una similitud menor al 70%, y sin embargo estas enzimas son diferentes, catalizan reacciones diferentes. Y entonces acá está mostrada la reacción que catalizan. En el caso de la transialidasa, fíjense, el sustrato está representado acá en lo que sería el complejo MC, es el complejo de Michaelis, entonces tengo el sustrato metido en el sitio activo, ASP59, GLU230 y TIP342 son tres residuos del sitio activo, y este es el ácido ciálico. Entonces, lo que ocurre es que en una primera etapa de reacción se forma un intermediario covalente, que es este CI por Covalent Intermediate, ese es el intermediario covalente, un intermediario covalente entre el sustrato y la enzima. Y después, lo siguiente que ocurre es que, así como en el primer paso se perdió una molécula de lactosa, ocurre la reacción inversa, o sea, es como que viene de acá hasta acá. Lo único que en este gráfico lo mostramos, no lo mostramos como una inversa, sino que lo mostramos hacia la derecha, como si fuera otro paso más. ¿Por qué? Porque es una molécula de lactosa distinta. Entonces, esta es la que se llama la reacción de transialidación, que es algo que le sirve al parásito para evitar la respuesta del sistema inmune del huésped. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la transialidasa? En la transialidasa ocurre el primer paso, igual que acá, igual que la transialidasa. Ahora, el segundo paso no se observa, sino que lo que se observa es que se hidroliza, ¿no? Se libera el ácido ciálico y se hidroliza. En vez de incorporar una molécula de lactosa, le resulta más fácil, más rápido, incorporar una molécula de agua. ¿Alguna duda o pregunta? No. Bueno, entonces acá viene el tema de elegir la coordenada de reacción. Y si uno compara lo que ocurre entre el intermediario covalente y el complejo de Michaelis, ve que hay dos cosas, digamos, dos cosas que van ocurriendo. Una es
La eliminación de la molécula de lactosa, que eso es porque se agranda este enlace entre el carbono anomérico y el oxígeno, y a su vez se achica esta distancia entre un protón que está en el aspartato 59 y la lactosa para que se pueda ir neutra. Entonces, esta es una primera cosa que ocurre, que nosotros la describimos. Fíjense que en el proceso D1 aumenta, crece, y D2 se achica. O sea, hacen lo opuesto. Como hacen lo opuesto, voy a definir una coordenada de reacción que tiene signos opuestos para ambas distancias. Entonces define una coordenada de reacción como D1 menos D2. Ahora, por otro lado, hay otra cosa que tiene que ocurrir para que se forme el intermediario covalente, y es que el OH de la tirosina, el hidrógeno se tiene que transferir a un glutamato que está en el sitio activo, está muy cerquita, o sea, esta distancia de 4 se tiene que achicar, y el oxígeno ahora de esto, que va a quedar como un alcóxido, va a unirse al carbono anomérico. Entonces se tiene que achicar, esta distancia de 3 se tiene que achicar. Entonces estas dos distancias, de 4 y de 3, se tienen que achicar. Como varían juntas, entonces yo voy a definir una coordenada de reacción que es la suma de las dos distancias. Podría ser la suma o menos menos, pero tienen que tener el mismo signo para que me describa el proceso en cuestión. Y ahora viene un tema que es muy importante, que es la cuestión de que yo no sé cómo ocurre el proceso. O sea, yo no sé si el proceso podría ocurrir que primero, no sé, ocurre este proceso y después o al revés, primero ocurre este y después o que ocurren los dos simultáneamente. Y si ocurren los dos simultáneamente, no tengo más alternativa que hacer un cálculo de umbrella sampling, pero en 2D, en lugar de hacer 1D. Si ocurre uno primero y otro después, yo hago un umbrella sampling primero y el otro umbrella sampling después. Hago dos umbrella sampling y eso tiene un costo computacional. Si ocurren simultáneamente, tengo que hacer un umbrella sampling, pero en 2D. Y eso tiene un costo computacional que es mucho peor. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Bueno, como habíamos visto en la primera clase, en este caso estoy estudiando o queremos estudiar una reacción química. Y cuando tengo una reacción química, el campo de fuerza clásico no sirve, porque el campo de fuerza clásico, a medida que un enlace se desvía de su posición de equilibrio, se va haciendo cada vez más alto, o sea, tiende a infinito a medida que aumenta el desplazamiento respecto al equilibrio, y eso significa que el enlace nunca se rompe. Entonces, sí o sí, lo que tengo que hacer es recurrir a una aproximación QM-MM. Y una cosa que es importante, porque muchas veces se genera confusión. Acá vamos a estar hablando de una aproximación QM-MM para el cálculo de las fuerzas que actúan sobre cada átomo. O sea, en un cálculo estándar yo las fuerzas las calculo como la derivada del campo de fuerza respecto de la posición X y Z del átomo. En una aproximación QM-MM, una parte del sistema es tratado con un campo de fuerza clásico y una parte del sistema es tratado con las leyes de la mecánica cuántica. Ahora, aún con esta aproximación QM-MM para las fuerzas, el movimiento de los núcleos va a seguir siendo clásico, porque vamos a seguir utilizando las leyes de Newton. Hay otra cosa que se puede hacer. Uno puede hacer una dinámica en donde
algún átomo lo trata cuánticamente, algún núcleo. Por ejemplo, típicamente yo puedo, si tengo una reacción, por ejemplo, que se transfiere un hidrógeno, puedo obtener resultados distintos si ese hidrógeno se transfiere clásicamente o cuánticamente. Puede ser que tenga resultados distintos o no, dependiendo de la reacción en cuestión. Pero acá nos vamos a referir solamente a QM, MM para aproximar las interacciones, no para describir el movimiento de los núcleos, que siempre va a ser clásico. Bueno, y con esta filmina, diría, no sé, es muy antiguo decir filmina, pero con esta termino, no es porque termine el tema, sino porque ya se nos va acabando el tiempo y lo que queda es un poco espeso. Pero acá lo que tenemos es representado qué es la aproximación QM-MM para las interacciones. Cuando yo hago una aproximación QM-MM, lo que tengo es un potencial que va a depender de las posiciones de las partículas en la región cuántica, esto acá esquemáticamente lo representé como RQM, y las posiciones de las partículas en la parte clásica, que es el RME. Y este potencial tiene tres componentes. Un componente es un potencial de origen puramente cuántico, que depende de las posiciones de las partículas en la región cuántica, y se obtiene de un cálculo electrónico. O sea, el programa lo que hace es, yo tengo el hamiltoniano correspondiente a los electrones para las posiciones fijas de los núcleos, o sea, este H depende de estas RQM, y obtuve la función de onda para ese hamiltoniano electrónico, de manera tal que esto es la energía electrónica para ese estado, para esas posiciones de los núcleos. A esta energía le sumo la repulsión electrostática entre los núcleos, y eso me da el potencial estrictamente cuántico. Por otro lado, tengo lo que es la parte clásica. Y la parte clásica sale de un campo de fuerza común y corriente. Es el campo de fuerza típico con su archivo de topología y sus parámetros y qué sé yo. Y después viene la parte que mezcla las cosas, que hace que un sistema vea al otro, que es acá es donde hay mayor variabilidad entre los distintos métodos. Esta parte QMMM obviamente depende de las posiciones de las partículas en la región cuántica y en la región clásica, y en general una de las aproximaciones más típicas es considerarlo como las interacciones de Van der Waals entre las partículas de la parte cuántica y la clásica, que solo es relevante para átomos que están muy cerca, digamos, cerca de la frontera. Y lo que es mucho más relevante es una suma de las interacciones de Coulomb. En esta sumatoria que está acá, cada sumatoria es la interacción de Q sub i, donde Q sub i es una carga en la región clásica, cómo interacciona con la distribución de cargas. Rho es la distribución de carga de la parte cuántica. Como las cargas de la parte clásica son puntuales, hay una en cada Q sub i, en cada RI hay una carga Q sub i. En cambio, en la parte cuántica, en cada lugar R hay una densidad de carga que es Rho de R. Entonces, Rho de R por diferencial de R me da la carguita contenida en ese pequeño elemento de volumen. Entonces, esta es lo que más influencia tiene. Aparte, fíjense cómo, por ejemplo, yo puedo tener un residuo en la parte clásica, entonces yo sumando todas las cargas, las interacciones de las cargas parciales de los átomos de ese residuo
con la región cuántica estaría viendo cómo mi residuo afecta electrostáticamente a la parte cuántica. O sea, me da una idea de cómo el entorno afecta a la parte cuántica. ¿Alguna duda o pregunta con esto? No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... Una pregunta. Sí, vale. ¿Hay alguna clase de incompatibilidad entre en esta parte donde se mezclan entre el nivel de cálculo que usemos para la parte cuántica con la aproximación de mecánica molecular? O sea, yo podría usar cualquier, no sé, potencial conjunto de bases que quisiera, Sí, vos en la parte cuántica, bueno, lo que quisieras, ¿no? Porque en general siempre vas a tener muchas más restricciones que las que tenés cuando vos haces un cálculo cuántico, porque no tenés tanta versatilidad o tantas opciones como las que tenés cuando vas, no sé, con Gaussian vas a tener más opciones que las que tenés acá. Pero no hay un tema de incompatibilidad. El principal problema que existe es el costo del cálculo. El costo del cálculo es altísimo. Por eso originalmente se hacían las partes cuánticas con cálculos semiempíricos y eso resultó que era malísimo porque los resultados eran muy malos. Pero después se fueron poniendo a punto muchos métodos de FT que son relativamente, vos sabés, son relativamente baratos, y son buenos o han demostrado ser buenos para sistemas biológicos. Igual siempre tenés un tema con la elección de la parte cuántica y del nivel de teoría con lo que lo querés tratar. Porque, ya, no sé, por ejemplo, en el cálculo que yo les voy a contar, teníamos como 100 átomos cuánticos, o sea, no era poquito. No me acuerdo si eran 100 o 70 y pico, porque hicimos varias pruebas, pero un montón de átomos. Entonces, sí, no puedes usar cualquier cosa que quisieras usar. Gracias.